Muy bien, mis queridos alumnos, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. Gracias por saludarme desde muy temprano, algunos alumnos, algunas alumnas. Muchas gracias por este espacio educativo que tenemos de poder aprender juntos. Estamos ya en esta segunda clase. Estos días hemos tenido plan lector, hemos aprendido un poquito acerca de los mitos, hemos analizado un poquito acerca de la importancia que tiene la lectura como un conocimiento práctico de la vida. Así es que bienvenidos a el curso de literatura. Para este año, como ya les había mencionado, tenemos lo que es la literatura peruana y la literatura prehispánica. Este tipo de literatura que de alguna manera u otra se desarrolló en el continente y parte de Centroamérica y Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, y que de alguna otra manera vamos a aprender a poder conocer ciertas áreas importantes de la literatura. Así es que yo te doy la bienvenida una vez más. La sesión está colgada en Classroom. Yo te voy a pedir, por favor, de que puedas tú ir a Classroom, ya descargar la sesión, la que ves tú en la pantalla de alguna otra manera, que es el trabajo que tenemos para el día de hoy. Realmente, cuando estudiamos la literatura, no podemos desligarla de plan lector. Plan lector va a ser un elemento importante en nuestro trabajo literario. ¿Ok? El día de hoy, como siempre, vamos a trabajar estos aspectos importantes de la literatura. Ahora, como yo siempre les he dicho, la literatura siempre se va a basar como herramienta complementaria en la historia. Y nosotros vamos a fiarnos de la historia para poder conocer la literatura y especialmente la literatura peruana. Y el día de hoy vamos a empezar esta sesión estudiando la parte antigua de la historia del continente americano. Esa parte antigua que de alguna otra manera va a evidenciar las primeras manifestaciones de escritura que hubo en el continente. Y el día de hoy, durante cada semana, en el curso de literatura, vamos a estudiar lo que corresponde a la época prehispánica, ¿ok? Especialmente la literatura prehispánica. ¿Cuál es la herencia literaria que nos ha dejado la literatura hispánica para el mundo de hoy? ¿Cuál es esa herencia literaria que de alguna otra manera nos va a permitir a nosotros entender la importancia que tiene la escritura y la tradición oral en la literatura prehispánica? ¿Ok? Vamos a explicar esta mañana el origen y las características que tiene este tipo de literatura, ¿ok, chicos? Entonces vamos a explicar básicamente el origen sobre la literatura prehispánica, cuáles son sus características de estudio que nos va a ayudar muchísimo a entender. Quiero que se guíen, por favor, de su sesión de clase. Ustedes pueden participar a través del chat del Meet. Ahí estamos leyendo sus preguntas o sus comentarios o algunas intervenciones que debemos hacerlo todos juntos. Ahora, como toda corriente histórica, siempre nosotros nos vamos a basar en la historia, ¿verdad? Y cada vez que nos metemos a estudiar un tipo de literatura, siempre vamos a ver su contexto, lo que llamamos el contexto histórico. Siglos antes de la llegada de los españoles, existía en el continente americano áreas muy pobladas. Existía una comunidad de pueblos indígenas, pueblos muy civilizados, ojo, pueblos muy civilizados. Muchos dicen que la historia está en Europa, pero no. Es cierto que en Europa posiblemente aparece el hombre, pero en el continente americano ya paralelamente existían comunidades indígenas de culturas intermedias, de culturas coexistentes. Habían culturas en la parte sudamericana, en la parte centroamericana y en la parte norteamericana. De las más avanzadas de estos tres continentes, surgieron tres grandes centros de civilización. ¿Cuáles son las tres grandes culturas prehispánicas? Esas tres culturas antes de la llegada de los españoles. Los mayas, los aztecas y los incas. Los mayas, que era una cultura poderosa en Centroamérica, que se ubicaba en Guatemala y Yucatán, los aztecas en México y el pueblo incaico en los Andes peruanos. Estos tres han dejado un legado netamente artístico. Chicos, es increíble. Es un legado admirable.
templos, palacios, cerámicas, esculturas, pinturas, tejido, orfebrería, tallas de madera, una infinidad de manifestaciones artísticas. Estas tres grandes culturas y civilizaciones marcarían de alguna otra manera el desarrollo de las culturas prehispánicas. La cultura de cada uno de estos pueblos fue única y hermosa, pero también jugó un papel importante en el desarrollo y evolución cultural de la América del día de hoy. Incluso hoy día podemos ver ciertas huellas de esas culturas hoy en día. Estos pueblos ricos, civilizados y con gran avance intelectual porque eran muy inteligentes, no solamente en el aspecto económico, astronómico y social, lamentablemente estos tres grandes grupos fueron colonizados por los españoles, especialmente por netamente los hispanos. Y en este proceso fueron cambiados, incluso destruyendo el patrimonio y costumbre de su propia existencia. Lamentablemente todo lo que se le conoce de los aztecas, los mayas y los incas lo debemos gracias a los cronistas españoles y mestizos que llegaron en la época de la colonia de la historia universal. Ahora, la literatura prehispánica comprende todas esas expresiones de carácter literario, ¿ok? Propias del continente americano antes de la llegada de los conquistadores españoles, ¿ok? También a este tipo de literatura se le llama época precolombina, o sea, antes de la llegada de Cristóbal Colón. Recuerda que Colón llega en el año 1492. Antes de Colón se le llama precolombina, ¿ok? Entonces, tenemos aquí las tres culturas que dejaron un legado literario. ¿Cuáles fueron? Los aztecas, los mayas y los incas. ¿Ok? No olvides eso. Pregunta de Kahoot. Aztecas, mayas e incas. Ahora, es difícil, chicos, rastrear los orígenes de este tipo de literatura prehispánica. Es muy complicado. Como mencioné hace poco, cuando llegaron a conquistar los españoles a estos territorios, ellos destruyeron gran parte del patrimonio cultural de la población nativa, dado necesariamente por esa necesidad de colonizarlos. Pero esos mismos nativos comenzaron a usar la tradición oral, ¿ok? Y gracias a la tradición oral también comenzamos a conocer el desarrollo y la evolución de la literatura de esas grandes culturas mesoamericanas y andinas, ¿ok? Entonces es muy importante que sepamos un poquito, de alguna u otra manera, el tema que corresponde a estas grandes culturas netamente antiguas. Ok, entonces ahí tenemos un aspecto importante de este panorama importantísimo, chicos, de lo que corresponde la literatura prehispánica. Ahora, vimos un poquito del contexto histórico. Tú puedes comentar a través del Meet, subrayar algunas ideas importantes. Lo que vamos a ver ahora son las características literarias. Cuando nosotros leemos ese tipo de textos de la época antigua de la literatura prehispánica, vamos a encontrarnos con ciertas características en estos escritos. En primer lugar, tenían un sentido oral. Este tipo de literatura era transmitida en forma oral, de padres a hijos, gracias a la tradición oral, y se conservó en la memoria colectiva de generación a generación. Esta literatura fue netamente oral, ¿ok? Todavía la escritura no estaba desarrollada al inicio, ya eso vendría posteriormente. En segundo lugar, y creo que una de las características más importantes de esta época prehispánica era su sentido agrario. Miren la imagen que tenemos allí, ¿verdad? Y tenemos Chaquillacta de los incas ahí trabajando la tierra. Y es que la producción de la literatura, la tradición oral estaba muy relacionado con la tierra y el trabajo agrícola. ¿Ok? La agricultura era la actividad de subsistencia, especialmente para los andinos. Entonces, esta literatura tenía un sentido netamente agrario. En tercer lugar, tenemos el sentido colectivo. Esa expresión literaria manifestaba el sentir de toda una comunidad. Todo el pueblo participaba en colectividad de los cantos, de las danzas, de la literatura. ¿Ok? Sentido oral, sentido agrario,
sentido colectivo. Tenemos el sentido cosmogónico, ahí tenemos en la pantalla el sentido cosmogónico. La palabra cosmo viene de mundo, gónico viene de la palabra gen, el origen. ¿Qué quiere decir esto? Que la literatura prehispánica va a manifestar una visión del mundo, incluso una visión del inframundo. Estaba muy ligado al tema religioso, especialmente con el tema de la creación y el gobierno del mundo. Se explicaban quién había creado este mundo, por qué existe el mundo. Entonces aquí vemos, chicos, un sentido filosófico, religioso de la literatura prehispánica. Qué importante. Es que no era una literatura cualquiera, era una literatura que explicaba de alguna otra forma la importancia que tiene el mundo para ellos. La siguiente, penúltima característica, el sentido panteísta y politeísta. Obviamente, este tipo de literatura prehispánica manifestaba la adoración de varios dioses de la naturaleza. Ellos tenían incluso partes de la naturaleza cada dios. Tenían cada uno su dios. ¿Ok? La naturaleza era un dios para ellos, se llama panteísta. Todo era dios. Todo estaba relacionado con el mundo. Y por último, el sentido anónimo. Tanto los mitos, las leyendas, los cánticos, las alabanzas no tenían autor porque era colectivo, recuerda, era colectivo. Las expresiones literarias son producto de toda la comunidad. ¿Okay? Ellos fueron los que crearon todo eso, eran producto de toda la comunidad. Chicos, tenemos ahí entonces las características importantes de esta literatura prehispánica. Después de haber hablado un poquito acerca del contexto, tenemos el sentido oral, luego el sentido agrario, luego el sentido colectivo, luego el sentido cosmogónico, el sentido panteísta politeísta y el sentido anónimo. Ahí tenemos algunas imágenes de las culturas mesoamericanas, como la maya y azteca también. Esta parte teórica tenemos obviamente que interiorizarlo a través de un aplicativo que ya viene a continuación, así que vayan ahí mirando el tema del Kahoot, separado el tema del Kahoot, ya luego vamos a explicar a aquellos que no estuvieron la clase pasada sobre el aplicativo Kahoot. ¿Qué te parece si vamos a algunas actividades para que lo desarrolles en tu cuaderno también? Vamos a aplicar lo aprendido encerrando en un círculo la respuesta correcta, ¿ok? Entonces quiero que ustedes participen, por favor, a través del chat del Meet. Vamos con la primera, dice, no es una característica de la literatura prehispánica. ¿Cuál de estas cuatro no es una característica de la literatura prehispánica? A ver, A, intención filosófica, B, temática fatalista, C, la grandeza del hombre o D, el sentido cosmogónico. ¿Cuál de estas cuatro no es una característica de este tipo de literatura preespañola? A ver, pueden ustedes escribir la letra en el chat del Meet, vamos a estar leyéndolos y respondiéndolos ahí. ¿Ok? Tenía una intención filosófica, sí, recuerda, era mitológica, pensante, describía la grandeza del hombre, el sentido agrario, ¿ok? Tenía un sentido cosmogónico, la explicación del mundo, pero no tenía una temática fatalista, no pensaba en el tema de la muerte, ¿ok? Entonces tenemos ahí la alternativa B. Aquellos que han respondido la B, excelente. Tres son las culturas que desarrollaron este tipo de literatura. ¿Cuál de estos tres grupos o cuatro grupos pertenece a las culturas? A, Chavín Tecnotitlán Maya, B, Inca Chancas Maya, C, Azteca Maya Inca, D, Andina Yucatán Maya. Bueno, nunca olvides esto, ¿verdad? Las tres grandes culturas de la época prehispánica fueron los aztecas en México, los mayas en Centroamérica y la inca en los Andes peruanos. ¿Ok? Estamos un poquito nuevamente rebobivando este tema. La literatura estaba ligada a la tierra y al trabajo. ¿Qué tipo de características se define eso? Que la literatura estaba ligada a la tierra y al trabajo. A, intención moralizante. B, sentido oral. C, sentido mitológico. C, sentido agrario. ¿Verdad? Ellos participaban de la literatura en base a lo que ellos producían. Tenía un sentido agrario. No olvides esto, alternativa D. Y por último, el sentido panteísta tiene que ver con qué? A, la tradición oral. B, la aparición de la escritura. C, adoración a Dios y a la naturaleza.
odea la expresión del pueblo. El sentido panteísta tiene que ver con qué? Panteísta, teísta, de teo, recuerdan las raíces griegas. Teo, Dios. El sentido panteísta tenía que ver con la adoración a dioses, la adoración a la naturaleza. Alternativa C. Mira, tenemos también ahí para marcar verdadero o falso. Y luego vamos a identificar y escribir la letra correspondiente al margen derecho sobre cada clase o característica de la literatura prehispánica. Eso lo vas a encontrar, mis queridos alumnos, en tu práctica que tenemos aquí. Vas a escribir luego 3 ideas principales sobre el contexto histórico de la literatura prehispánica. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en el contexto histórico? Recuerda, vimos algunos aspectos muy importantes antes de entrar a las características. Entonces, voy a pedirte, por favor, que tú allí puedas trabajar esta práctica, esta actividad. Y obviamente no olvides que hay una ficha de trabajo también que vamos a desarrollarlo y que debes enviarlo en la plataforma también. ¿Ok? Muy bien, nos preparamos a continuación para trabajar nuestro Kahoot. ¿Ok? Vamos a trabajar nuestro Kahoot. Ahí tenemos las características de la literatura prehispánica. Vamos a trabajar nuestro Kahoot el día de hoy, que nos va a ayudar muchísimo a poder comprender un poquito más sobre el sentido y la importancia que tiene que ver el tema de la literatura prehispánica. Entonces vamos luego a darles el pin. Voy a pedirles por favor que ingresen a Kahoot para la evaluación del día de hoy.